Señores, buenas noches. Placer inmenso verlo. Qué bueno estar aquí conectado en Full Balance, nuestra reunión semanal. Y en esta reunión estaremos viendo tema interesante porque hablaremos un poco acerca de las metas, hablaremos acerca de las emociones, hablaremos acerca de temas que tienen mucho que ver con todo nuestro crecimiento y nuestra mejora continua. ¿Qué es Full Balance? Siempre nos preguntamos qué es Full Balance. Full Balance no es más que la comunidad que nos ayuda a mantener una vida equilibrada y balanceada en las 7 áreas de la vida. Eso es Full Balance. Cada semana nos reunimos, lo que ya está en el programa. Cada día reciben lo que son las notas motivacionales muy temprano, que nos envía un compañero, el coronel Puro de la Cruz. Y durante en ese espacio lo que hacemos es trabajar las 7 áreas de la vida. ¿Cuáles son las 7 áreas de la vida? Siempre nos preguntan, y son estas. Está el área familiar, está el área espiritual, que tiene que ver con la creencia, la fe, el área económica, tiene que ver con el dinero, la parte intelectual, conocimiento, crecimiento, la parte laboral, ya sea como empresario o como empleado, la parte física, la parte de la salud y la parte de las relaciones sociales. ¿Cuáles son las ventajas de estar en el grupo de Full Balance? Siempre estar conectado, recibir motivación constante, hacer conciencia y subir a otro nivel realmente en que necesitamos mejorar en las 7 áreas de la vida y otros beneficios más de estar dentro de la comunidad. Esas 7 áreas un poco más definidas, cuando hablamos del área familiar, nos referimos a toda la conexión sanguínea, padres, hermanos, hijos, primos, tíos, todo relacionado a la parte de familia. El área física, todo lo que tiene que ver con el descanso, los ejercicios, la alimentación, todo lo que tiene que ver con para mantener una salud activa. El área espiritual, nuestras creencias, la fe, nuestros valores, Dios, todo lo que entendamos en la parte espiritual. ¿Qué es el área económica? Patrimonio neto, las deudas, consumo, consumismos, gastos, manejo de tarjetas de créditos. ¿Cuáles son las áreas intelectual? Todo lo que tiene que ver con el crecimiento, la parte mental, el intelecto. Y la última parte, que es la parte laboral y social, lo que tiene que ver con nuestros negocios, amigos y relacionados. Estas son las 7 áreas principales de la vida, en lo cual la mayoría de las personas nos inclinamos a mejorar 2 o 3 de esas áreas. Por eso, cada semana traemos temas afín que nos ayuden a mantener ese equilibrio y ese balance. Y es la razón por la cual en el día de hoy nosotros decidimos invitar a alguien que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, un experto en la materia, Isaías Benoit, que ya él se estará presentando, pero es una persona que maneja muy bien este tema y para nosotros en la familia Full Balance realmente es un privilegio. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros hoy, que nos estará hablando acerca de las emociones y las metas. Temas tan fundamentales, temas tan clave, temas que tanto necesitamos para poder avanzar y seguir en nuestro crecimiento. Así que sin más nada que decirle, quiero pasar directamente con nuestro invitado del día, es el ingeniero Andrés Isaías Benoit. Andrés, hermanito, esta audiencia es tuya, así que gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en Full Balance. Tú eres parte de Full Balance, practica la vida de Full Balance y realmente veo que sí busca ese crecimiento. Así que pasamos contigo y te dejo con toda la audiencia, hermano. Buenas noches, Dios se les bendiga. Para mí es un gran privilegio estar aquí con este gran equipo, compartiendo lo que es la vida Full Balance. Compartiendo lo que es la vida Full Balance. Como decía nuestro maestro, nuestro coach, Nelson Yang, procuramos ese desarrollo pleno e integral en todas las áreas de la vida. Ese desarrollo pleno que nos va a ayudar a tener una vida mejor. La noche de hoy vamos a estar tratando un tema que es bastante interesante, tiene que ver mucho con las emociones y las metas. Vamos a compartirles brevemente una presentación que tengo para mientras dialogamos, pues podamos ir atendiendo y viendo tópicos importantes que nos guiarán en este pequeño diálogo. Brevemente vamos a ver si Nelson nos apoya
para poderles compartir la diapositiva. Perfecto. Entonces, aquí está. Muy bien. Entonces, para aprovechar lo que son los recursos virtuales, voy a cerrar mi cámara mientras voy realizando la presentación con vuestro permiso. Hablemos de las emociones y las metas. Vamos a comenzar por las emociones. Cuando hablamos de emociones, vienen a nuestra mente preguntas como ¿qué son y para qué sirven las emociones? Entonces vamos a comenzar por hacer una breve definición, un breve señalamiento acerca de las emociones. Número uno, podríamos decir que son reacciones que todos experimentamos. Diversas reacciones que están categorizadas y la hemos encasillado con diferentes nombres. Podríamos también decir que son alteraciones del ánimo que se producen por sentimientos, percepciones, elementos que interactúan con nosotros de manera endógena o exógena, es decir, desde dentro de nosotros o desde fuera de nosotros, que nos causan esa alteración del ánimo y nos producen esa variación en nuestras actitudes, en nuestro semblante, en nuestros pensamientos. También uno de los grandes gurúes en materia psicológica y también que habla acerca de las emociones, Daniel Goleman, nos dice que son todas las emociones, son impulsos para actuar, para crear planes, se generan de manera instantánea para enfrentarnos a diversas circunstancias en la vida. Él lo propone como un elemento evolutivo de adaptación que permite que cada persona pueda reaccionar ante diferentes estímulos de diferentes maneras. Cuando hablamos de emociones, hay diferentes emociones muy populares que las conocemos. Menciono algunas para fines del tema. Número uno, la alegría. Alegría es esa emoción que sentimos cuando suceden cosas buenas. La alegría nos invade y nos hace ágilmente cambiar nuestro semblante. Lo mismo ocurre con el enfado. Es cuando algo nos molesta, ¿verdad? Cuando algo nos causa ese malestar. Está la siguiente, que es el miedo. El miedo es cuando algo nos amedrenta, algo nos causa ese tipo de duda, nos causa ese tipo de susto. Tristeza. Ese es el sentimiento de congoja que nos invade de manera muy emocional, de manera muy melancólica, y hace que incluso nuestros picos en términos de lo que es la irrigación sanguínea, pues hasta baje, y hace que nuestro semblante cambie y nos veamos pálidos. La sorpresa viene de repente, como es producto de la misma causa que lo produce, ese efecto de crear ese wow, algo que no nos esperábamos, pues nos produce ese efecto de sorpresa. Está también una sensación de asco que ocurre cuando algo nos repugna, no nos gusta. Confianza, ese es el elemento importante que depositamos o vemos cuando algo nos agrada, cuando algo nos llama la atención, cuando entendemos que podemos depositar cierto grado de fiabilidad en ello. Lo mismo también que el interés. Interés es cuando algo nos llama poderosamente la atención. Emociones como estas y muchas más son las que a diario nos invaden, las emociones. Y puede ser que estas emociones, dependiendo de cuál sea y en el momento que sea, o nos acerquen a nuestras metas o nos alejen de nuestras metas. Por lo tanto, es necesario que veamos y tengamos un proceder respecto a nuestras emociones. Y ya en los próximos pasos estaremos identificando pasos que debemos de dar para saber cómo actuar respecto a nuestras emociones. Continuamos. ¿Para qué sirven las emociones? Estas nos guían, como dijimos hace un momento, en diversas circunstancias de vida.
de acuerdo a lo que percibimos, de acuerdo a lo que entendemos, ya sea alegría, ya sea enojo, ya sea confianza, ya sea interés, cualquiera de las emociones que sean las que nos invadan, de acuerdo a eso que percibimos, pues sentimos esa emoción y en función de aquello actuamos. Ejemplo, vamos a ver, vamos a presentar en pantalla dos imágenes para nosotros distinguir o identificar qué emociones vienen a nosotros cuando vemos o percibimos diversos escenarios. Vamos a ver, vamos a hacer una práctica adicionalmente vía el chat de esta conferencia para que mientras vemos estas imágenes, pues nos digan qué emociones les surgen, qué emociones llegan a sentir al ver estas imágenes. Les presento la primera, preparados, vayan abriendo el chat para que puedan comentarnos qué emociones pueden ustedes percibir, identificar, sentir cuando ven este ambiente. Vamos a ver, vamos a aprovechar el chat de la sala para que ustedes puedan escribirnos cuáles son sus impresiones al ver este escenario. Vamos a ver quién es la primera persona que nos dice qué emociones percibe cuando ve esta escena que tenemos en pantalla. Bueno, Josué nos dice que al ver esta figura, esta imagen, le da una emoción de tranquilidad. Y la tranquilidad está asociada a la paz. Bueno, Nelson Jan nos comenta que le da esa sensación, ese sentimiento de felicidad, uno aún más grande, libertad. Y bueno, coincidió con nosotros con la palabra paz. Muy bien, esa palabra paz. ¿Por qué? Porque este ambiente, este clima, nos lleva a conectar con emociones de estar en tranquilidad, de estar en paz, de sentir libertad, esa plenitud del firmamento, ese azul del cielo, ese color turquesa de la playa, esos cocoteros, el sol radiante. Es conocido psicológicamente hablando que hay países donde por asuntos climatológicos el sol no alumbra tanto, es decir, tienen épocas con poco sol, tienen partes del año, tienen estaciones del año donde hay poco sol. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha hecho una comparativa y análisis científicos dicen que esos países donde el sol interactúa poco con las personas hace que la gente tienda a sentirse más melancólicos, más acongojados. Entonces, esos climas bien, hace un momento decíamos que este ambiente nos proporciona lo que es esa idea de paz, esa idea de tranquilidad, esa idea de poder estar en libertad. Hablábamos también que en esos países donde da poco el sol en diversas estaciones del año, la gente tiene mayor tendencia a lo que es la melancolía, a la tristeza, a estar acongojado. Distinto a muchos países donde somos de clima caliente, donde hay mucho sol, el sol le da a la persona esa impresión de libertad, de tranquilidad, de seguridad. Por eso muchas personas prefieren
nuestras playas, nuestras costas, nuestros países, porque también estos climas le dan a la persona esa permanencia en un ambiente de libertad, de paz, de tranquilidad. Distinto a esto que vamos a ver en la siguiente escena. Y quisiera que sinceramente también me digan qué sensaciones, qué sentimientos les despiertan esta imagen que voy a presentar a continuación. Leo sus comentarios a la mayor brevedad con la finalidad de entender que con esta imagen, qué sensaciones les despierta, qué les ocurre cuando ven esta escena, qué tipo de emociones sienten, qué tipo de emociones le acogen. ¿Quién sería la primera persona? Josué Santana nos comenta y nos dice que miedo, le da una impresión de miedo, de guerra. Guerra, miedo. Es correcto. Nelson nos comenta y nos dice que le causa esa impresión de frustración, esa idea de muerte. A mí me da la idea de pérdida, me da la idea de frustración también, y me identifico con lo que dice Josué sobre el miedo. ¿Por qué? Porque cuando vemos diferentes escenas, tendemos a sentir diferentes emociones. Vamos a leer esta última preocupación, nos dice Sauris Pérez, preocupación. Nelson nos dice frustración y muerte. Josué nos explica que le hace sentir miedo. Entonces, esto ocurre con las emociones. Cuando vemos diferentes escenas, percibimos diferentes elementos, esto nos hace sentir de diferentes maneras y en consecuencia, junto con sentir, también actuamos en consecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Las emociones nos paran o nos mueven. También nos dan o nos quitan energía para la acción. Hace un momento hablábamos de ese clima, de ese ambiente paradisíaco donde estaba la playa, los cocoteros, que nos revitalizan, nos dan energía. Pero cuando vemos ambientes, climas, elementos como esto de la guerra, estos nos paralizan, nos detienen, nos quitan energía. Lo mismo ocurre con diversos tipos de emociones que nos causan una impresión física, una impresión biológica, en el que, por ejemplo, dependiendo de la emoción que sea, pues así nos sentiremos en términos energéticos, en términos de optimismo, etcétera, etcétera. También, ¿qué ocurre con las emociones? Las emociones nos acercan o nos alejan de las otras personas o de diversos círculos sociales. Las emociones, dependiendo de la que sea, nos alejan o nos acercan a otras personas. También nos motivan ante los retos o nos detienen ante diversos retos. Nos hacen mirar a nuestro interior o nos hacen mirar hasta nuestro exterior. Las emociones también nos ayudan en ocasiones o a recordar o a olvidar. Algunas emociones hacen que se nos activen o limiten nuestro pensamiento. Es decir, ejemplo, cuando una persona está muy entusiasmado, está muy emocionado, vemos que las personas cuando tienen ese nivel de ánimo, de emoción, de entusiasmo, pues les llegan muchas ideas, les llegan muchos pensamientos, tienen tendencia a la acción espontánea, a ese interactuar. ¿Por qué? Porque esa emoción de alegría, de entusiasmo, les llena de energía, los revitaliza. Distinto a cuando las personas se sienten melancólicos, se sienten tristeza, se sienten con congojas, pues esa persona se le drenan las energías, tiene poca iniciativa, se siente retraído, se alejan de las personas. Vean cómo emociones que están contrapuestas pueden causar diferentes efectos en una misma persona. Estas cosas las causan las emociones. Sigamos. ¿Qué hacer con las emociones? Lo más apropiado, y en este momento quisiera hacer una lluvia de ideas. Vamos a ver, ¿qué nos proponen? ¿Qué podemos hacer con las emociones? Vamos a ver aquí en la sala, vamos a hacer una tertulia brevemente, vamos a aprovechar este chat
¿Y qué proponen ustedes que se puede hacer con las emociones? Yo tengo una primera propuesta y se las leo a continuación. Un primer elemento que podríamos establecer es establecer control sobre las emociones. Es importante porque esto nos ayuda a vivir mejor. Hay un momento en el que cuando sentimos mucha alegría, dice una sabiduría popular, cuando estés muy contento, no decidas. Pero lo mismo ocurre cuando estés muy entristecido, tampoco decidas. ¿Por qué? Porque cuando la persona está imbuido, está inmerso en diferentes elementos emocionales, pues su juicio está nublado, no está del todo claro. Entonces, lo apropiado es establecer un control y llegar a un punto donde estemos estables, sosegados, podamos analizar claramente con una visión más aguda qué es lo que realmente vemos, qué es lo que realmente percibimos, qué es realmente lo que queremos. Entonces, eso implica establecer un control, implica que asumamos una postura de inteligencia emocional, que es uno de los elementos que el gran Daniel Goleman le propone a la humanidad a través de su libro Inteligencia Emocional, que es controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque al controlar nuestras emociones, nosotros podremos administrar nuestras energías, administrar nuestro entusiasmo, administrar incluso nuestras ideas y pensamientos. Pensar antes de actuar es la clave, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si pensamos, podemos establecer, incluso discriminar las razones por las que sentimos lo que sentimos, de tal modo que podamos tomar una decisión más acertada. Claro que eso de pensar antes de actuar, sin que caiga en la parálisis por análisis. Porque ¿qué ocurre? Hay personas que sobrepiensan las cosas, sobreanalizan las cosas y, como diría Baltasar Gracián, las acciones debemos ser ágiles para pensar, pero también ágiles para actuar. Sin caer en la parálisis por análisis. Leo los comentarios que están aquí en el chat y nos dicen, por ejemplo, la propuesta de Josué Santana es que limitemos los elementos malos, cuidar las emociones y pensar en todo momento. Eso es importantísimo, pensar en todo momento y limitar esas emociones negativas. Muchas gracias, Josué, por su aporte. Entonces, ¿qué hacer con las emociones? Establecer un control sobre nuestras emociones. De este modo, al llevar este control sobre las emociones, podremos pasar al siguiente paso. Entonces, seremos conscientes de lo que sentimos. No negaremos lo que sentimos, sino que haremos como una especie de auditoría, una especie de inventario de nuestras emociones para ver cuáles son las emociones que más se repiten, cuáles son las emociones que más nos afectan, sobre cuáles de las emociones hemos tomado más decisión. Tratar de descubrir por qué nos sentimos de esa manera. Tratar de evitar buscar culpables fuera, sino identificar dentro de nosotros cuáles son las razones por las que sentimos lo que sentimos. Aceptar las emociones como naturales y comprensibles, pero sobre todo establecer un control sobre ellas. Visto así, nosotros pasamos al siguiente componente, que es el segundo aporte de este pequeño diálogo. Cuando hablábamos en principio, decíamos las emociones y las metas. ¿Y qué es una meta? Es un resultado deseado que una persona imagina, planea o se compromete a lograr. Un punto al que quiere alcanzar. Es decir, nos colocamos en un punto A e identificamos un punto B lejano o cercano al que queremos llegar. Muchas personas se trazan metas de diversos tipos, metas del tipo social, metas del tipo físico, metas del tipo familiar, económico, en términos de desarrollo, de aprendizaje, en términos diversos, metas. Los seres humanos siempre nos establecemos metas, pero las metas tienen que estar atadas a un modus operandi. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Muchas veces, al establecer metas, sabemos lo que queremos,
pero ocurren diversos problemas que coartan, limitan aquello que queremos lograr. Ejemplo, cambios en la economía. Sabemos que estamos en tiempo en la economía, en la que la economía a nivel global se encuentra turbulenta, es decir, no está estable. Hay una limitación en términos de lo que es la estabilidad de los empleos, de los salarios en términos generales. Entonces, un problema podría ser los cambios de la economía. Otro problema, el que acabamos de enfrentar y que todavía no superamos del todo, una pandemia que ha afectado la humanidad no solamente en términos económicos, sino también en términos de salubridad, en términos psicológicos y muchos otros elementos que ha afectado esta pandemia y que ha hecho que muchos de los planes que diversas personas, diversas sociedades, diversos conglomerados han planificado, pues no puedan lograrse. ¿Qué ocurre también? Como es bien conocido por nosotros, una guerra que genera estrés colectivo, muertes, pérdidas, etcétera. Asuntos familiares imprevistos que se presentan sin nuestro conocimiento, sin nuestra planificación, sin esperarlo. Elementos naturales, desastres naturales, temblores, ciclones, tornados, etcétera, etcétera, etcétera. También hay un elemento personal que hace que muchas personas, en muchos casos, que es un problema que ya no es externo, sino es interno, que es el rezago o esa parte que le llamamos autocomplacencia o esa falta de autoexigirse o autoimponerse metas. Todos estos problemas hacen que las personas, queriendo alcanzar metas, pues no las alcancen. ¿Qué hacer en ese sentido? Pues vamos a comenzar por lo que en principio se propone debemos hacer para trabajar las metas. Y se propone lo siguiente. Número 1, ¿cómo abordar los problemas y las metas? Conversa con tus amigos. Como decía hace un momentito el señor Santana, cuidar las emociones. Cuando conversamos, es conocido por diversos estudios, diversas universidades proponen que cuando tenemos un encuentro con personas cercanas de nuestra confianza y conversamos acerca de lo que nos pasa, de lo que pensamos, de lo que planificamos, pues esto tiene la capacidad de revitalizarnos y de causar en nosotros que adquiramos más confianza. Paso número 2, crear planes. Es decir, si queremos lograr llegar desde un punto A hasta un punto B, debemos definir la ruta que vamos a trazar para llegar de ese punto A hasta el punto B. Y para esto debemos ser disciplinados. Lo mismo que tras pensar y trazar la ruta, esa misma ruta, después de pensarla, de trazarla, tenemos que ejecutarla. Aquellos planes que diseñamos, tenemos el compromiso de hacerlos realidad. Se dice que el mejor plan estratégico es hacer. Muchas personas piensan que con solamente escribir o pensar o desear algo se podría alcanzar las metas. Sin embargo, no es así. Lo más apropiado, lo más indicado con respecto a los planes y deseo que tenemos es actuar, tomar acción, dar un paso. Mantente en movimiento es la propuesta número 4. Un camino de 1000 pasos comienza con un paso. Un camino de 1000 pasos comienza con un paso. ¿Y cómo deben ser las metas? Número 1, hay una propuesta que se conoce en inglés como los planes deben ser y los objetivos deben ser SMART. Y la traducción de ese SMART podría decir medibles, alcanzables, específicos, temporales y realistas. ¿Qué es medible? Medible es que si yo digo para el siguiente mes me propongo lograr una ganancia neta de 600,000 pesos, pues si yo estoy estableciendo una meta que tiene un número, tiene una medición, o podría decir para el siguiente año, cuando llegue el mes de abril 2023, pues yo tendré en mi portafolio personal 3 propiedades inmobiliarias más. ¿Qué significa eso? Estamos estableciendo objetivos, metas que son medibles, alcanzables. Alcanzables significa que deben de ser metas
logrables, que no nos vayan a causar frustración por el elemento de no poderlas alcanzar. Es decir, hay gente que se establecen elementos descabellados, los cuales generan frustración. Las metas que deseamos alcanzar debemos de realizarlo utilizando este método que le propongo, y aquí le dejo la frase: convertir cada paso en una meta y cada meta en un paso, con la finalidad de que nuestros objetivos sean alcanzables. Lo mismo que dijimos medible, esas metas deben ser específicas, deben de ser claras, tienen que tener un nombre, y lo de específico está atado al tiempo, al componente temporal. Es decir, debemos establecer una restricción en tiempo, espacio y objeto que deseamos alcanzar, que sea realista, que no se salga de los cánones comunes. Claro, se vale soñar. Muchas veces hay elementos que se ven como inalcanzables, pero trabajando con mucho empeño y mucho afán podemos alcanzarlo. Finalmente, ya estoy llegando a la fase final de este pequeño diálogo. Hay unos pasitos tipo escalera que podemos realizar diariamente con la finalidad de mantenernos en ese tracking de alcanzar las metas, impulsado por nuestras emociones. Número 1, como dijimos hace un momento, planear, tomar una agenda, un cuaderno, puede ser un teléfono o algún elemento que nos permita asentar nuestras ideas. Y como dijimos hace un momento, esos planes deben ser medibles, específicos, alcanzables y realistas. Esos planes que le llegan a la mente, pues planéelo, escríbalo, detállelo, descríbalo, póngale fecha de realización y comience a ejecutarlo, que es el segundo paso de esa escalera que nos dice hacer, permanecer en ese movimiento. Posterior a planificar y hacer, volver a repetir esos pasos e insistir, seguir haciendo hasta alcanzar nuestras metas. Es decir, se propone de esta siguiente manera: vivir con ese entusiasmo, con ese disfrute del presente, sin que las circunstancias del momento pues nos puedan desenfocar. Es decir, visto de esta manera sería lo siguiente: la propuesta nuestra es manejar las metas y las emociones con paciencia y planificación, perseverancia y enfoque, resiliencia y reinvención, día tras día, utilizando la paciencia. Esa paciencia se puede lograr a través de la meditación, puede ser la oración, tomar ese espacio para analizar qué has hecho con mucha paciencia y planificar, plasmar aquellos pasos que se quieren dar. Permanecer permanentemente, valga la redundancia, siendo perseverante, utilizando la perseverancia y con enfoque firme. Es decir, apuntar a aquello que queremos permanentemente y de manera perseverante. La de la perseverancia tiene mucha relación con la resiliencia, porque es esa capacidad de sobreponernos ante las circunstancias, ante los problemas, ante las inclemencias económicas, sociales, naturales, del entorno, todo lo que sea, sobreponernos a ello con la finalidad de nosotros poder alcanzar nuestras metas. Visto así, es necesario que permanezcamos en este modus operandi. De esa manera podremos abordar lo que son nuestras metas, también sobreponiéndonos con emociones positivas. Para mí, esta noche ha sido un gran privilegio haber compartido con este maravilloso equipo, esta magnánima sala, acerca de las emociones y las metas. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario respecto a la interacción que acabamos de tener, este es el momento. Paso los micrófonos a nuestro líder, Nelson Jan Charles. Muchas gracias. Andrés, excelente, hermano. Muchas gracias por todos tus aportes. Gracias por compartir y estar aquí con nosotros. Realmente nos sentimos muy contentos del hecho de que puedas traer información tan valiosa para nuestro crecimiento y el manejo de nuestras emociones, así como alcanzar todas nuestras metas. Eternamente agradecido, hermano,
por tu participación. Si hay una pregunta, podemos pasar para compartirlo. La puede colocar ahí en el chat. Josué siempre tiene cositas pendientes. Así que Josué, hermano mío, adelante para que nuestro maestro Isaías Andrés, el ingeniero, pueda contestar inmediatamente antes de finalizar nuestra reunión del día de hoy, jueves 17 de marzo. Josué, adelante. Buenas noches, equipo Full Balance. Encantado de tener a Benoit con nosotros y esta excelente participación acerca de nuestras emociones. Bueno, solo para aportar al tema, una preguntita es acerca de qué hacer cuando uno se siente frisado y no toma acción, que solamente tiene planes y planes y como que se siente frisado, frustrado, así, porque nada se le da. Oh, claro, claro, Josué. Esa emoción, ese sentimiento que se da cuando como que nos frizamos ante diferentes escenas de la vida, si le ha ocurrido a usted, sienta, entienda que no ha sido el único al que le ha pasado esto, sino que muchos de nosotros en diversas circunstancias de la vida también hemos atravesado por esa parte como ese detenimiento, ese letargo, esa parte en la que nos frenamos en la vida. Muchas veces nos frenamos por miedo, a veces por inseguridad o porque a veces no vemos claramente qué depara el futuro. ¿Qué hacer en ese momento? Hay un principio que lo usan mucho los contadores y es que, por ejemplo, cuando se habla de un activo se degrada por uso, por desuso o por sobreuso. Entonces, yo siempre pienso en este principio y digo, si actúo hoy, el tiempo como quiera va a pasar. Pero si tampoco actúo, el tiempo igual va a pasar. Entonces, ¿cuáles opciones tengo cuando actúo o cuando no actúo? Bueno, si no actúo, no sabré si funciona o no funciona. Pero si actúo, puedo tener la certeza de que ese plan se constató o se hizo realidad. Es decir, que el mejor beneficio cuando nos encontramos en ese letargo detenido o dubitativo respecto a alguna ejecución de algún plan es tomar acción, caminar, dar el paso hacia adelante. Aunque no estemos seguros, dar el paso. Porque ahí poco a poco irán apareciendo, se irá aclarando el panorama, iremos viendo el milagro hacerse realidad. Es mi recomendación humildemente. Excelente, muy buena el aporte. Realmente a la gran mayoría creo que nos pasa la parte que en una parte de la presentación donde usted dice que a veces hay una parálisis por análisis. Uno analizando tanto y querer hacer la cosa como tan perfecta y ese temor como a fallar, que también en estos días hablábamos con respecto al emprendimiento, ese miedo a veces paraliza a uno, pero sí hay que tomar acción. Muchas gracias. Siempre a las órdenes. Andrés, hay una pregunta que muy parecida a la que formula Josué y simplemente quiero ver tu punto de vista, porque a principio de enero, que vemos el año de la resolución, la gente escribe muchísimas metas y se compromete y dice que lo van a hacer. Pero hay algunas personas que de hecho le pasa, que dicen que por alguna razón se sienten tan estancados que no pueden tomar acción. O sea, tienen 3, 4, 5 años, siempre a principio de enero, escriben todas sus metas y solamente la ven a final de año de que no la alcanzaron o que alcanzaron 2 o 3 y ni cuenta se dieron. Dime 2 cosas tácticas, puntuales, en donde esta gente que sí están estancados, que no pueden tomar acción, que a partir de ahora sí puedan tener resultados diferentes. Muy bien. Un primer elemento que recomiendo tengan muy en cuenta es que encuentren un motivo por el cual actuar. Un
una motivación poderosa. Recuerda que en principio, cuando hablábamos de las emociones, decíamos que las emociones son aquella alteración del ánimo. Entonces, es decir, es como crear un auto-hacking. Es decir, es hackear nuestra mente de manera positiva y de manera automática, es decir, por nosotros mismos. Entonces, primer paso, identificar un motivo poderoso por el cual nosotros debemos tomar acción ya. Y número 2, tomar conciencia de que es muchísimo mejor dar el paso que no dar el paso nunca. ¿Por qué? Porque de igual modo el tiempo va a pasar, los recursos van a caducar. Entonces, ¿qué es más beneficioso? Bueno, encontrar una decisión poderosa y entender que la mejor opción, la mejor apuesta que podemos dar es la acción. Esas son mis dos sinceras y más puntuales recomendaciones, Nelson. Gracias, Andrés. Efectivamente, creo que identificar ese motivo es lo que nos mantendrá y nos llevará a la acción y realmente alcanzar los objetivos y resultados que esperamos. Agradecerle a todos, agradecerte a ti, Andrés, por el tiempo, por estar aquí con nosotros, una familia Full Balance. Ya estamos a punto de terminar, no antes sin decirles que se unan a la familia Full Balance y pueden ser parte del grupo WhatsApp, del grupo privado de Facebook y también seguir la cuenta tanto en Instagram como en YouTube, Full Balance 360. Señores, es un placer tenerlo aquí reunido cada semana. Este video lo vamos a subir a la cuenta de YouTube, lo cual usted podrá revisar, tomar apunte y tomar acción. Recuerde que la clave aquí es nosotros poder tener y mantenernos una vida balanceada, equilibrada en las 7 áreas de la vida. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos creciendo. Gracias nueva vez a Andrés por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a los que están viendo en vivo por las diferentes cuentas de Facebook y simplemente decirles que sean parte de la familia. Nos vemos cada mañana y nos vemos ya de manera directa el próximo jueves a las 8 de la noche, hora República Dominicana. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Andrés. Una última palabrita para desconectarnos. Bueno, muchas gracias a este equipo. Recuerden mantenerse siempre planificando y dando paso. El mejor plan estratégico es hacer. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, hermano. La diapositiva está disponible. También la haremos compartiendo con todo el equipo. Así que un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.